Fue empate 1-1 en el Cusco, en un partido de muchas emociones y en un partido también que fue cambiando constantemente, que arrancó muy favorable a la U, que terminó siendo para Garcilaso desde el resultado favorable para el equipo local, que le da vuelta en el arranque del segundo tiempo, que estuvo más cerca del tercero y liquidar el partido que Universitario, y finalmente la U, a través de su salvador, el Tunche Rivera, termina salvando una derrota. 2-2 el resultado final en el Cusco, y con esto la U suma 17 puntos en la tabla de posiciones. Cristal tiene 16 a falta de que mañana 8 de la noche juegue con Alianza. ¿Qué le conviene a la U? Que Cristal y Alianza empaten para mantenerse como uno de los líderes. Ahora, también quizás al haberle ya ganado el duelo la U Alianza directo, porque el clásico lo ganó Universitario 1-0 con gol de Andy Polo, también podría convenirle, entre comillas, que Alianza le gane a Cristal y la U por ende ser el único puntero del campeonato con 17 y de esa manera valorar un poco más el punto desde el análisis de la tabla y el resultado final, desde la tabla el resultado final. Pero eso implica que Alianza se ponga a 2 puntos de la U, ¿no? Implica que sea a 2 puntos y Cristal a 1, con lo cual la riña hasta el final de la apertura ya no va a ser solo con 1, sino con 2. En fin, esto a nivel de resultados, al final veremos qué es lo que pasa con el Alianza Cristal o el Alianza Cristal en todo caso, y a partir de ahí comentaremos y hablaremos. Segunda salida de la U a la altura y segundo empate. En Cajabamba estuvo más cerca de ganar, aquí estuvo momentos cerca de ganarlo, momentos cerca de perderlo y al final lo empató. Un partido de muy cambiante. Y pasemos justamente a lo que pasó en el compromiso, porque la U sale a este partido con su 3-5-2 de siempre, otra vez repitiendo Pérez Guedes como titular y Jairo Concha en la mitad de la cancha junto a Murrugarra, y arriba otra vez siendo el 9 titular Alex Valera junto a Edson Flores, Portocarrero por izquierda, Polo por la derecha y los tres de atrás creo que los conocen todos, ¿no? Corso, Di Benedetto y Riveros, Britos en el arco. Garcilaso venía de ganarle a ADT por penales y meterse a fase de grupos de Copa Sudamericana, lo cual emocionalmente era un cambio para bien, porque en el campeonato local hasta este partido llegaba como penúltimo, por ejemplo. De hecho está todavía en zona directa de descenso, con lo cual el empate no le sabe muy bien al equipo deportivo Garcilaso. Pero así es como llegaban ambos equipos. La U salió con una voracidad a la cancha que sorprendió porque era visitante, había altura de por medio, siempre, independientemente de lo que pasa con el rival a lo largo del campeonato, siempre hay distintos equipos que contra la U, contra Alianza, contra Cristal, se juegan sus mejores partidos. Y de hecho la U sorprendió porque a través de lo que significaba el manejo de la pelota en el medio campo y la búsqueda de ese pase en cortada al espacio hacia Portocarrero, generó muchísimos problemas a la defensa de Deportivo Garcilaso. Esta parecía ser la indicación de Fabián Bustos, que hasta ahí le salió muy bien a Bustos el plan. Lo que no salió tan bien para la U en esos primeros 20 minutos en los que se mostró muy superior, con mucha notoriedad, la superioridad de Universitario en esos primeros 20 minutos, no logra anotar. Ahora, es cierto que si no anotó en esos primeros minutos en los que tiene una de Flores, una de Portocarrero que no se la da solo a Pérez Guedes que llegaba por la derecha, un par más si no me equivoco, tiene un par más Universitario cuando generaba esto a partir del desmarca el espacio de Portocarrero. Y le salió muy bien a la U eso. Y uno decía, bueno, está muy favorable, pero no logra concretar. Se da la acción del penal, pero se da la acción del penal ya cuando Garcilaso empezaba a aproximarse con algún miedo al área Universitario, porque lo de Garcilaso siempre fue una aproximación y centro al área en diagonal, que son los centros que han complicado a la U de Bustos y también complicaban a la U de Fossati. Le hicieron muchos goles a Universitario, de los pocos que le hicieron en realidad, la mayoría
tenían un factor en común, que eran de pelota cruzada hacia el área, sea a nivel de jugada o sea a nivel de pelota parada. De hecho, le hacen gol en el Monumental de pelota parada, un centro cruzado. Le hicieron varios goles de esas características. Y hoy, en la altura, la U lo sufrió. ¿Por qué? Porque Garcilaso llegaba hasta determinado lugar en la cancha y centro, centro, centro. Y siempre en diagonal y siempre con agarrando a los defensas de la U, en este caso Benedetto, Corso y Riveros, retrocediendo para tener que salir después a cabecear. Y en esa situación empezaron a sufrir y mucho. Empezaron a sufrir mucho porque además se empezó a notar el cansancio y por ende se empezó a notar la falta de comunicación y por ende tiene, por ejemplo, Garcilaso esa acción en la que Gentile remata de derecha, saca a Britos abajo y no es gol por un blooper tremendo de Deportivo Garcilaso porque se chocan sus dos mismos jugadores, ¿no? Y hasta ahí uno decía, la U viene jugando mejor, viene jugando bien, es superior a su rival en Cusco, pero al no lograr el gol, podía pasar esto. Y de milagro se salva. Ha tenido suerte la U, ¿no? Tuvo suerte ahí en esa jugada. Blooper total de los delanteros de Deportivo Garcilaso. Porque hubiese sido, qué bien está jugando la U, supera a su rival, pero gol de Garcilaso. Es efectivo. Tiene una, la metió. La U tuvo 4 o 3, no las metió. Así es el fútbol. Bueno, podría haber pasado eso. Para bien de Universitario, se da la acción del penal, el cabezazo de Valera pega en la mano de Caicedo, es penal, es penal. La discusión ahí es que normalmente la mano en el área, que es penal, se sanciona con amarilla. Pero entendemos que quizás el reglamento, y digo, quizás el reglamento no quería sancionar y creo que está bien, la doble sanción. Es como cuando hacen penal, ya cobró el penal, amarilla, ¿no? Pero bueno, en fin, tengo dudas. Lo leí por ahí, tengo dudas de si el árbitro confundió en este caso el reglamento porque no tiene nada que ver que saque amarilla y penal. Eso sí se puede. Lo que no se puede es roja y penal, doble castigo, ¿no? Algunos decían, no, pero también es doble castigo, amarilla y penal. Sí, pues, pero no se quedaba. Un equipo no se queda con uno menos por amarilla. En este caso sí se hubiese quedado con uno menos Garcilaso. Entonces ahí tiene que ver la regla. Es medio raro, medio confuso, da para la polémica, para el debate. Pero en fin, yo creo que si no tenía amarilla le sacaba, por ejemplo. Pero no lo sacó Ordóñez y al final Valera convierte de penal 1-0. Hasta ahí era merecido porque desde el juego la U había sido superior a Garcilaso. Desde las acciones de peligro, la cantidad de clarísimas, había estado, y 2-1 quizás, ¿no? Con el penal, 3-1. Y llega pues este momento en el que otra vez a través de un centro cruzado al área, le cabecean al segundo palo a Portocarrero, que no tenía bien referenciada la marca del rival y no había absolutamente nada, porque estaba todo habilitado, y Garcilaso logra el empate. El 1-1 en un momento crucial, porque la U hubiese ido al descanso tranquilo, pero se fue seguramente pensando cómo te empataron el partido. Cómo te empataron el partido por una jugada aislada. No era que Garcilaso empezó a tomar las riendas y atacaba una y otra y otra y otra vez después del gol Universitario como para que uno, por ejemplo, diga que mereció el empate. El fútbol al final no se merece, eso no lo vamos a discutir, es cierto, y Garcilaso marca el empate en un momento ideal, porque había sido superado y marca el 1-1 y así se va tranquilo al descanso. Comienza el segundo tiempo, penal, y no hubo mejores momentos para Garcilaso y marcar sus goles. Al final del primer tiempo en el que había sido superado y en el arranque del segundo en el que trataba de tener otro aire, mostrar otra cara respecto a lo que había sido la primera etapa. Gol de penal, 2-1, y hasta ahí uno decía, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Efectivo Garcilaso, que dentro de lo que hizo en esos últimos 5 minutos, sumando los últimos del primero y los primeros del segundo, marcó 2 goles. Listo, 2-1. Cambia Bustos la figura, pasa a jugar con 4. A mí no me terminó de convencer porque no sé si hacía falta el cambio de sistema.
Pero en fin, lo que sí le resultó fue otra vez tener una buena banca para echar mano un poco de otro aire, de otro juego y de otras características. Entró Calcaterra a sacar la pelota de atrás, por ejemplo. Entró Christopher González, no muy bien. De hecho, la primera jugada que tiene la pierda y es una posibilidad de gol para Garcilaso. Entra bien el Tunche Rivera otra vez, siendo muy egoísta, pero ese egoísmo fue a favor de la U. Porque no entró a tocar o a asociar, no. Entró a dame la que yo trato de resolver. Una jugada individual o un remate de lejos. Y cuando se dio un momento en el que le tocó sufrir a la U y que estaba más cerca Garcilaso del tercero que de la U del empate, porque se vio superado en esos minutos, se vio superado Universitario en esos minutos por Deportivo Garcilaso, que utilizaba muy bien la velocidad y el desmarque y la llegada con profundidad de Alexis Gómez y sus centros, y el espacio que dejaba Universitario tratando de salir desde atrás con Riveros y a través de los pases generar una situación de peligro, tiene las posibilidades como para marcar el 3-1. Y ahí se acababa el partido, ¿no? Se acababa el partido. Y aparece pues el Tunche Rivera, agarra la pelota, mete un misil y la clava en el ángulo. Golazo. Si Garcilaso había logrado el 1-1 sin merecerlo, la U logró el 2-2 también sin merecerlo. De hecho, en un momento en el que estaba dejando muchas dudas y por el que se comentaba, por lo menos a nivel de lo que son amigos míos y a través de los chats, por qué había cambiado Bustos el esquema si no necesariamente el primer gol de Garcilaso, el primer gol del segundo tiempo de Garcilaso, cuando le da vuelta a través del penal, se había visto superado la U desde el juego. Es cierto que lo cambia tratando de tener un poco más de jugadores en ofensiva, ya no cargarle tanto el físico a Portocarrero y Polo desde las arremetidas, corridas, desmarques, etcétera, porque normalmente lo hacen a mucha velocidad, pero en definitiva le salió porque lo salvó uno de los que entró, pero no necesariamente mejoró Universitario con ese cambio de sistema. Hablamos desde el juego. Salió Flores, salió Valera, salió Jairo Concha, en fin, salió Corso, por ejemplo, dejó a Riveros y Benedetto. Yo a Corso no lo foco nunca, pero bueno, ya eso es un tema a discutir, a polemizar, lo que sea. Fue una decisión de Bustos, habría que saber, obviamente, tener la información si pasaba algo con Corso. Podría haber sido el caso, no lo sabemos, así que mejor no criticar. Yo digo, si no fuese, Corso creo que no debe salir nunca de la U, porque es el mejor defensa que tiene Universitario. Llega el 2-2 y ahí sí la U muestra como que un aire de querer el tercero y dice, Tunche Rivera, toma, ¡pum! Mano espectacular de Vargas arriba y palo. La U lo pudo ganar gracias al Tunche Rivera, no gracias a algo específico del juego o algo específico del entrenador o algo específico del colectivo, sino algo específico de lo individual. Y el Tunche salvó a la U y le pudo dar el triunfo. Y bueno, al final la mano de Vargas fue espectacular y el empate creo que termina siendo merecido, ¿no? Porque tuvo buenos momentos la U, tuvo buenos momentos Garcilaso, hubo opciones de un lado y del otro, se rompió la racha invicta de Universitario de goles en contra, que en parte había sido por la buena defensa y estructura que tiene, desde ahí algunas buenas atajadas de Britos, y también porque no había habido la puntería suficiente y necesaria de los rivales para anotarle. Cuesta tuvo 2 contra la U. Ambas pegaron en el palo, por ejemplo. Y ahí tuvo un poco de suerte. A eso el comentario de la semana pasada en el que yo mencionaba, no solamente es la estructura de la U, también ha tenido un poco de suerte desde ahí. ¿No? Desde ahí. Hoy día tuvo una suerte tremenda, por ejemplo, en esa jugada en la que Brito saca la mano y los dos jugadores de Garcilaso se pegan, se chocan y no hacen el gol. Si eso no es suerte, no sé cómo le llaman ustedes. No sé si es una deidad o algo por el estilo, pero para mí ha tenido cierta suerte la U en ese sentido. Empate 2-2 entonces, el resultado creo que terminó siendo justo por lo que pasó en el partido. Goles, entretenido, y es ese segundo empate de la U en altura. Veremos qué pasa mañana con el Alianza Cristal, que depende de eso si la U sigue como puntero, podría ser único puntero si Alianza le gana a Cristal, pero eso implicaría que haya otra vez de vuelta los 3 equipos en la pelea por la apertura, faltando el U Cristal, y
la posibilidad de que la U siga compartiendo la punta con Sporting Cristal si hay un empate mañana en el Nacional, o que Cristal le gane a Alianza y se ponga como el único puntero del campeonato con 19 puntos, con 2 de ventaja sobre Universitario Deportes, recalcando que falta todavía el U Cristal. Polémicas en el partido, me parece que no hubo como para comentar, salvo la amarilla quizás a Caicedo, que hubiese generado el penal y que Garcilaso quede con 10 hombres, y eso hubiese sido muy favorable para la U, pero a debatir, a polemizar. No haría foco en eso. O sea, como que, no, mira, ¿cómo no le vas a...? No, no haría tanto foco en eso. Empate de la U, 2-2 contra Garcilaso. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, que es totalmente gratis, y mañana estaremos con el análisis de la Alianza Cristal. Nos vemos hasta ahí. Chao, chao.